Hola, buenas tardes. Ahí vamos a esperar que ingrese más gente y empezamos, ¿no? Buenas, Hola, Julio, buenas tardes. ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Ahí arrancamos en un ratito, en la medida en la que se vayan sumando, arrancamos. Hola, buenas tardes, profe. Bueno, Hola, Sala.
Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar. Lamentablemente se va a ir cortando un poquito en la medida en la que yo vaya dándole acceso a los que quieran entrar a la videollamada. Pero bueno, vamos a ver, vamos a tratar también de respetar a quienes ingresaron a tiempo. Así que bueno, vamos a empezar. Voy a compartir pantalla. Si ustedes se acuerdan un poquito, lo último que habíamos visto fue la tabla de frecuencias. Habíamos calculado, habíamos llenado una tabla de frecuencias. Lo que hoy vamos a ver van a ser dos temas fundamentales, que son las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Vamos a empezar por las medidas de tendencia central. Bueno, ¿qué son las medidas de tendencia central? Son el cálculo que se realiza a los datos que hemos encontrado acerca de una tendencia hacia el centro, o sea, hacia la media o hacia el medio de una estadística. Bueno, ahí tenemos gente que va a ingresar, que era lo que decía. Bien, volvemos otra vez al documento. Medidas de tendencia central, entonces son los parámetros de estudio de la estadística que hacen referencia a lo que es un medio o un centro. Por así decirlo, por ejemplo, lo habíamos puesto en ejemplo en la clase pasada. Yo les había dicho, bueno, si encontrábamos una persona que tenía 4 hijos y yo que no tengo ningún hijo, ¿cuántos hijos tiene en promedio cada una de las personas? Bueno, cada uno en promedio tiene 2 hijos, pero no significa que yo tenga 2 hijos ni que esa persona que tiene 4 tiene 2. Justamente, eh, justamente es un promedio entre las dos personas. Lo mismo pasa con las calificaciones, o sea, si yo quiero tener un promedio de calificaciones, no me dice qué tan buen alumno soy en una materia, sino que me dice de forma centralizada qué nota promedio puedo llegar a tener entre todas las materias. Entonces, bueno, vamos a empezar el cálculo de la medida de tendencia central. La primera medida es la media o promedio. Calcular una media o un promedio, de alguna u otra manera, alguna vez lo tuvimos que hacer. O sea, calcular el promedio de algo es sumar cada una de los números o de las variables puestas en juego y dividirla por el total. Si ustedes se acuerdan, yo voy a volverme un poquito para acá. Habíamos considerado 25 personas acerca de la cantidad de revistas que había comprado cada una de ellas en el último mes, y el agrupamiento de datos o los datos obtenidos fueron los siguientes. Bueno, en base a este ejemplo es donde voy a sacar las medidas de dispersión y las medidas de tendencia central. La primera es la media o promedio. ¿Cómo se calcula un promedio? Bueno, ya lo dijimos, tenemos que sumar todo y dividirlo por el total. Si ustedes se fijan, todos los datos están acá, ¿sí? Y podemos directamente sumar todos esos datos y dividirlo por el total, que sabemos que son 25, y obtener el valor de la media. Pero esto es engorroso, por así decirlo, cuando nosotros tenemos muchos más datos que estos datos que tenemos acá. Fíjense que acá tenemos datos de revistas del 0 al 5. Pero si nosotros pudiésemos tener datos de cualquier otra estadística que superen esa cantidad de elementos, la suma de uno por uno se vuelve un poquito tediosa. Entonces, bueno, para poder hacer eso, en vez de hacer una suma consecutiva, lo que nosotros hacemos es una sumatoria vamos a ponerlo acá, una sumatoria de multiplicaciones, ¿sí? O sea, si yo en vez de decir 3 más 3 más 3 más 3, si digo 3 por 4, es exactamente lo mismo. ¿Cómo se calcula un promedio entonces? El promedio va a ser la sumatoria de todas las multiplicaciones entre x y, o sea, entre cada uno de los números revista, por la cantidad de veces eh, que se repite. Entonces va a ser x y multiplicado por la frecuencia y dividido por n, que habíamos llamado al total. De esta manera, con esta fórmula que está acá, nosotros vamos a poder calcular un promedio. Para nuestro ejemplo particular, el cálculo de ese promedio va a estar dado por, y acá bueno, voy a sacar lo que es sumatoria y voy a ir haciendo
cada una de las sumatorias. De las multiplicaciones. Entonces va a ser, la primera de las multiplicaciones va a ser 0 por 2, que va a ser lo mismo que sumar el 0 dos veces. Bueno, acá nosotros sabemos que multiplicamos 0 por 2, pero bueno, lo vamos a dejar 0 por 2, más, recuerden que es una sumatoria, 1 por 6, vamos a multiplicar ahora 1 por 6, sabemos que 6 podemos poner directamente 6 o ir haciendo 1 por 1. Les repito, o sea, esto es para cuando se nos complique. 1 por 6, el próximo es 2 por 5. Si ustedes se fijan, es justamente acá, 2 por 5, más 3 por 8, más 4 por 2, más 5 por 2. Una más ahí, más 5 por 2. Dividido el total, que es dividido 25. Bueno, voy a admitir a alguien más. Y ahí, bueno. Bueno, fíjense entonces que de esta manera, en vez de sumar uno por uno cada uno de los elementos, lo que estoy haciendo es multiplicar la variable, o sea, multiplicar la variable por la cantidad de veces que se repite, que es exactamente lo mismo que sumarla dos veces. Por ejemplo, la variable 2 se encuentra en el listado 5 veces. En vez de hacer la suma de 2 más 2 más 2 más 2 5 veces, lo que en realidad estoy haciendo es 2 por 5, que obtengo obviamente el mismo resultado. Bueno, si resolvemos acá, fíjense, si resolvemos la parte de arriba, va a ser 0 más 6, que va a ser 6, más 10, que va a ser 16, más 8 por 3, que es 24, que si le sumamos 16 nos da 40, más 4 por 2, que es 8, más 5 por 2, que es 10. Eso nos arroja un total de 58. Si ustedes lo sacan, les va a dar 58. Obviamente dividido 25, teniendo en cuenta que se divide por el total que está ahí abajo. Si yo divido por 5, 58 me da... Si divido por 25, 58, me da 2,32. Y anotamos acá 2,32. Significa que en promedio, voy a checar un poquito, en promedio se leen 2,32 libros o revistas, en este caso, para esta estadística particular. En promedio, cada persona lee 2,32 revistas. Y acá volvemos un poquito al análisis de la media. Bueno, fíjense que el análisis de la media nos dice que, bueno, aquella persona que leyó 0 no significa que lee 2, significa que en el total de las personas encuestadas se lee en un promedio de aproximadamente 2 revistas por persona. Por eso es importante entender un poquito a qué se dedica el promedio o qué hace el promedio, porque bueno, justamente esta es la parte teórica de la cual nosotros tenemos que entender qué es lo que hace un promedio, porque bueno, no sé si ustedes seguramente han escuchado alguna vez a algún político hablarnos en promedio. Y me dice, bueno, ¿por qué en promedio un argentino gana 1.000.000 de pesos? Bueno, claro, si estamos comparados con probablemente sueldos de, no sé, de legisladores, diputados, y bueno, y probablemente en promedio cobremos todo 1.000.000 de pesos, pero bueno, arriba en la escala del cero, seguramente hay un sueldo que es muy, 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 muy bajo. Entonces, bueno, eso es medio como para que entiendan para qué sirve un promedio. Después podemos discutir o debatir si el promedio para una elección de bandera es lo más justo para una persona o es injusto para alguna otra persona. Eh, eso es un tema de amplio debate.
Pero bueno, acá el promedio de cantidad nos da 2,32 cantidad de libros para las personas que leen. Vamos al segundo análisis de una medida de tendencia central. El segundo análisis que nosotros tenemos en una medida de tendencia central se llama moda. ¿Qué es una moda? Bueno, la moda, como su nombre lo indica, es una tendencia hacia lo que hace mayoría. O sea, si nosotros, por ejemplo, queremos instalar la moda de que todas las personas usen zapatillas amarillas, y bueno, hasta que no se haga una mayoría, no se genera una moda. Yo hasta hace poco no me enteré, no sé si ustedes han visto el patito que se pone en la cabeza, que yo hasta creí que era una moda, pero bueno, tenía toda una explicación, todo. Bueno, a ese estilo de cosas es a lo que nosotros le llamamos una moda. Para la estadística, la moda es exactamente lo mismo, es encontrar aquello que más se repite dentro de la estadística. Dentro de esos datos, hay un dato que seguramente es el que más se repite. Si ustedes se ponen a ver acá, si ustedes se fijan acá, ¿cuál es el dato que más veces se repite? Bueno, la columna en la que tengo que mirar la cantidad de repitencia es la de la frecuencia absoluta. Era la que nosotros contábamos la cantidad de elementos que había. Bueno, el que más se repite acá es el 8. Perdón, la cantidad de veces que más se repite es 8 y el que más se repite es 3. Significa que la mayor cantidad de personas lee 3 revistas, ¿sí? Por lo tanto, la moda se anota MO y es de 3. MO en mayúscula, MO en minúscula, no pasa absolutamente nada. Bueno, y fíjense, esto bastante importante y lo aclaro, la moda no es 8, la moda no es la cantidad de gente que usa las zapatillas amarillas. La moda es el hecho, o sea, las zapatillas amarillas. Bueno, en este caso, la moda no es 8, por más que sea el mayor de los valores, la moda es leer 3 revistas, ¿sí? Lo aclaro porque cuando alguien venga y me diga, bueno, mira, el que más se repite es el 8, no me vayan a poner una moda de 8 porque no es correcto. La moda es 3, es el valor que más veces se repite. Bueno, esa es la definición de moda. Fíjense que al tener todo en una tabla agrupada de datos, yo no tengo que recurrir a esta línea. Si ustedes se acuerdan la clase pasada, yo les había dicho que no vamos a recurrir nunca más a esta línea o a esta toma de datos si tenemos los datos medianamente bien agrupados. O sea, si los datos están bien agrupados, no deberíamos repetir esa línea. Bueno, y la última de las tendencias, de las medidas de tendencia central, es la mediana. La mediana es el valor medio de los números ordenados de mayor a menor o de menor a mayor. Entonces, fíjense, si yo estos datos que están acá, los voy a copiar, los voy a pegar, vamos a pasarlos acá. Si estos números que están acá, yo los pudiera ordenar de mayor a menor o de menor a mayor, fíjense qué me quedaría. Primero los vamos a limpiar y decir, bueno, mira, lo primero que deberíamos hacer es decir, bueno, voy a ordenarlos tal cual como me parezca, o sea, de mayor a menor o de menor a mayor. Lo primero que colocaría yo de menor a mayor serían los 2 ceros. Entonces, fíjense, son 2 ceros, que es lo que dice la tabla. Entonces yo tendría que colocar 0 y 0. ¿Sí? Después los unos. Contamos cuántos unos hay. Hay 6 unos. Si yo quiero seguir ordenando esto, voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Después cuento los 2. Me fijo cuántos 2 hay. Bueno, ¿cuántos 2 hay? Hay 5. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos 3 hay? Bueno, lo dijimos recién, eran 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los 4 dijimos que eran 2, recién, un 4 y otro 4. Y los 5 también dijimos que eran 2. 1, 2. De esta manera, fíjense que los datos que quedaron acá, los voy a agrandar un poquito para que se vean. Los datos que quedaron acá abajo, en este listado, quedaron ordenados de menor a mayor. La mediana se encarga de ver el número medio en ese orden que está ahí.
Bueno, si yo me pongo a ver el número medio, si yo sé que son 25 los valores, ¿qué tendré que hacer? Bueno, tendré que llegar al 12 y fijarme cuál es el medio. Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yo podría decir que el valor medio es ese número que está ahí. Ese número que está ahí es el valor medio de todos los datos, o sea, de los 25 datos. ¿Cómo sé que es el valor medio? Bueno, cuento. Si cuento para allá es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 valores hacia la derecha. Y si cuento hacia la izquierda, tengo los otros 12 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Significa que la mediana es 2, es el valor medio. Bueno, y acá ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué pasa si los valores son pares? Supongamos que hubiese habido 24 valores, no 25, voy a borrar el último. Ese valor que está ahí no sería la mediana, o sea, no sería la mitad. Bueno, cuando nosotros tenemos números pares, la mitad se saca en promedio de los dos valores medios. O sea, fíjense que acá, si yo tuviese 24, para este lado voy a tener 11 valores, para este otro lado voy a tener 11 valores, y acá en el medio tengo los dos que me faltan. Y sumarían ahí los 24. Bueno, ¿cuál es el promedio entre 2 y 2? Bueno, lo sumo. 2 más 2 es 4 y lo divido por 2 es 2. Bueno, promedio entre 2 y 2 es 2. ¿Qué hubiese pasado si caía entre un 2 y un 3? Lo mismo. O sea, se suma. 2 más 3 es 5 y lo divido en 2. Bueno, la mediana hubiese sido de 2,5. La mediana se anota ME. Se coloca ME. Y la mediana acá nos arroja un 2. Vuelvo otra vez un poquito para atrás. Esto no ocurrió acá. O sea, en valores impares no sucede. Eso sucede obviamente solamente en valores pares. Bueno, y se preguntarán ustedes si se suponía que tenía todos los datos agrupados. O sea, si yo tenía todos los datos agrupados en una tabla, ¿por qué tuve que volverme a ir a la lista o a la recopilación de datos? ¿Por qué me tuve que ir a la recopilación de datos si yo tenía todos los datos agrupados? Y lo dije yo recién, o sea, si tenemos todos los datos bien ordenados y agrupados, no haría falta volver al listado de datos que habíamos sacado en su primer momento. Bueno, ¿cómo hacemos entonces para buscar, cómo hacemos nosotros entonces para buscar la mediana? Con la tabla, ¿sí? ¿Cómo hago para buscar la mediana en la tabla? Bueno, hago un cálculo, un pequeño cálculo. La mediana nosotros sabemos que va a ser n dividido 2, porque justamente n dividido 2 va a ser la mitad del total. Fíjense que el total es 25 personas, está en la tabla, está en la encuesta, son 25 personas, y si la divido por 2, me arrojó más o menos la mitad de estos 25. Entonces, si la mediana la divido, perdón, si el total lo divido por 2, me arroja 12,5. Ese valor, ese 12,5, si yo vengo a la tabla y lo busco en la frecuencia absoluta acumulada, me va a dar justamente la mitad. Tengo que ir hasta el valor que absorba al 12,5. Bueno, el primer valor que absorbe 12,5, y digo que absorbe porque fíjense que 2 no cubre 12,5, 8 no cubre 12,5, 13 sí cubre 12,5. Ese es el primer valor que absorbe al 12,5. O sea, es mayor a 12,5. El siguiente valor que absorbe al 12,5 es el 21. Pero nosotros nos quedamos siempre en el primer valor que absorbe a esa cuentita que acabamos de sacar. Entonces, ese valor que está ahí me hace que, o me dice, mira, este es el primer valor que absorbe a n dividido 2, o sea, a 25 dividido 2, que es 12,5, y si te vas hacia la izquierda, te avisa cuál es el número de la mediana. Y ahí figura la mediana, gracias a ese 13, que absorbe los 12,5, que es la mitad de n dividido 2. Entonces, no hacía falta ordenarlos,
no hacía falta encontrar el medio, simplemente había que hacer 25 dividido 2, que es 12,5, e ir a la tabla de frecuencia absoluta acumulada, encontrar el número que lo contiene e irse hasta la variable. En la variable me va a avisar cuál es la mediana, o sea, cuál es el número que contiene a esos 12,5. Bueno, acá hago un parate, vuelvo un poquito a la videollamada y pregunto si seguimos estando en órbita. Dejo de compartir un minuto. Bien. ¿Hasta acá se entendió? ¿Todos me entendieron lo que hicimos? A ver si hay alguna pregunta, si quieren chatear, o sea, si quieren escribir, leo a partir de ahora. Florencia, disculpe, profe, yo no me puedo quedar mucho porque me tengo que ir a trabajar. Perfecto, no hay problema. Quería consultar sobre el parcial. Bueno, dale, si está por ahí, no sé si ya se fue. No lo vi antes, perdón. Bueno, cualquier consulta, cualquier consulta también ustedes que tengan la pueden hacer al grupo o la pueden mandar a la plataforma, no hay ningún problema. Bueno, no sé si se entendió, si me siguieron ahí el, el cálculo que hice. Me avisan si entendió. Hola, buenas tardes. Perfecto, ahí se entendió, se entendió. Bien, bien, bien. Perfecto. Vamos entonces de nuevo. Sí, profe. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Presentamos pantalla y seguimos. Entonces. Bueno, entonces medidas de tendencia central, dijimos son tres. Una es la media o promedio, la moda, que es el valor que más veces se repite, y la mediana, que es el número de la mitad de los valores de los datos ordenados de mayor a menor o de menor a mayor. Vamos a lo que son las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, justamente, como su nombre lo indica, me dicen qué tan disperso está ese medio, voy a cortar la cámara. ¿Qué tan disperso está ese medio o esa mitad con respecto a los valores? Acá es fundamental porque si la estadística que yo hice no entra dentro del rango de lo que es la dispersión, o sea, si en una estadística hay mucha dispersión, significa que estoy muy alejado de la realidad. Yo recién les puse un ejemplo de un promedio de sueldos. Si yo les dijera a ustedes que los argentinos tenemos un promedio de sueldo de 5 millones de pesos, lo que les estoy mostrando es que existe una muy alta dispersión. Una muy alta dispersión entre quién, entre los valores y los valores. O sea, supongamos que yo lo voy a sacar un poco de los sueldos y decir, bueno, mira, en promedio cada argentino tiene 7 hijos. Y si ve, pero ¿de dónde sacaste eso? Mira, hay una persona que tiene 7 hijos y hay una persona, perdón, que tiene 14 hijos y hay una persona que no tiene ninguno. Entonces, en promedio, esas personas tienen 7 hijos cada uno. Entonces, bueno, ¿eso es un promedio? Sí. ¿Está bien calculado? Sí, el promedio está perfectamente calculado. ¿Qué es lo que está mal calculado? Bueno, está mal calculada la dispersión. En una estadística, una persona que no me arroja datos, como por ejemplo en el ejemplo de recién, la persona que tiene 0 hijos, muchos datos no me arroja, o sea, no me sirve para mi estadística, pero obviamente va a depender mucho de la cantidad de personas que yo encueste. Y una persona que tiene 14 hijos tampoco me sirve porque, por ejemplo, es algo muy atípico. O sea, ¿cuántos encuestados en esa situación me encontraré? Y muy probablemente me encontraré muy poquitos encuestados que respondan a eso. Cuando esa población o esa muestra es muy pequeña, se considera despreciable dentro de la estadística justamente porque no hace al número de la mayoría o no hace a un número importante para la estadística. Entonces, no refleja una mayoría, no refleja algo que sea típico, por lo tanto, eso no hace a un buen dato estadístico. O sea, yo no puedo sacar una estadística con 3, 4, 5 personas y si dentro de ellas hay una que es o que tiene algún dato atípico, justamente mucho menos. A eso se le llama medida de dispersión. La primera medida de dispersión
es la diferencia que existe entre cada una de las variables. A eso nosotros ya lo habíamos calculado. Me voy a volver un poquito para acá abajo. Si ustedes se acuerdan, acá nosotros habíamos calculado algo que se llamaba amplitud. La amplitud es la variable máxima menos la variable mínima, y lo habíamos sacado justamente para poder sacar un intervalo o para poder sacar un rango de intervalos. Bueno, acá va a pasar lo mismo. La primera medida de dispersión es la amplitud. Cuando yo tengo una amplitud muy grande, eso significa que los datos, o sea, las personas encuestadas, tienen muchísima diferencia la primera con la última. Entonces, cuando la amplitud es muy grande, me está tratando de decir, che, mira, la dispersión se te va a escapar el promedio, se te van a escapar algunos valores. Significa que esa estadística no te va a servir para sacar un... Recuerden que la estadística para lo que nos sirve es justamente para sacar una conclusión. Yo no puedo sacar conclusiones si tengo muy disperso la muestra. O sea, si yo tengo 2 personas con 0 hijos y 2 personas con 14 hijos, no puedo sacar una conclusión de esas 4 personas o de una estadística de esas 4 personas. Entonces, bueno, el primer valor de la medida de dispersión es la amplitud, que es la variable máxima menos la variable mínima. Para nuestro ejemplo particular, si nos vamos acá, fíjense que va a ser la variable máxima es 5, no hay un número más grande que 5, y la variable mínima es 0, por lo tanto acá tenemos una amplitud de 5. 5 menos 0 igual 5. Una amplitud de 5 no es mucho, significa que hay 5 valores entre una variable y otra. No indicaría que vayamos a tener algún problema con el cálculo de algunos datos o de algunas conclusiones que podamos sacar. La segunda ya es mucho más importante, ya es bastante más importante, se llama varianza. Y la varianza es un coeficiente de confiabilidad. Yo recién les había puesto a ustedes como ejemplo los sueldos de los políticos. Si un político me da un promedio, yo sé que me está mintiendo si no me arroja una varianza. La varianza es una diferencia porcentual que existe entre algunos valores que se van a dar justamente en la parte de la diferencia que tienen con la media. ¿Cuál es el cálculo? Vamos a la fórmula de la varianza. La varianza, primero vamos a llamarla la varianza, por lo general se la conoce como S al cuadrado, S2 o S al cuadrado. Es un nombre, no se despeja, no es una cuestión de una fórmula, sino que es así como se llama. Y es la sumatoria de cada una de las variables. Vamos a poner primero este. Es la sumatoria de cada una de las variables, de cada una de las xy, menos el promedio, que el promedio recién no lo puse, pero se anota como x y una rayita arriba. Lo voy a anotar ahora y lo voy a llevar. O sea que cuando ustedes encuentren esta x con un sombrerito, lo que está hablando es del promedio. El promedio acá, fíjense que yo acá no le puse nombre. Se llama así. X y el sombrerito, X esa línea ahí arriba, estamos hablando de lo que es media o promedio. Volvemos acá a la fórmula es cada una de la sumatoria de cada una de las variables menos el promedio elevado al cuadrado
y multiplicado por la frecuencia absoluta, dividido el total. Eso que está ahí, obviamente, es la fórmula. Nosotros tenemos ahora que transcribirla o pasarla justamente a los datos que tenemos del ejemplo. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a calcular esa varianza? Esa varianza se calcula de la siguiente manera. Bueno, primero vamos a ir elemento por elemento. Bueno, ¿qué va a hacer? Fíjense, ¿qué va a hacer? Cada una de las variables menos el promedio. Entonces, si ustedes se fijan acá, las variables son estas que están en la primera columna de la tabla, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y el promedio, que lo acabamos de calcular, es 2,32. ¿Sí? Por lo tanto, en la primera sumatoria vamos a agregar 0 menos 2,32. Entonces acá va a ser 0, 0 menos 2,32 elevado al cuadrado. Y como es una sumatoria, va a ser más. Y acá lo voy a copiar, pero es cada una de las variables en su sumatoria. La segunda variable va a ser el 1. ¿Sí? La tercera variable va a ser el 2. La tercera variable va a ser el 3. Perdón, la cuarta variable va a ser el 3. La quinta variable va a ser 4. Acá ya se me fue voy a checar un poquito. Quinta variable acá va a ser más 4. Y la última de las variables va a ser la de el 5. Por acá va el 5. Vuelvo ahí. Vuelvo ahí. Bueno, y n, que ya sabíamos, que es 25. Les amplío ahí un poquito para que lo vean bien. Entonces, fíjense, es la sumatoria, así es el símbolo de sumatoria, de cada una de las variables menos el promedio elevado al cuadrado, ¿sí? Dividido el total n, que es 25. Bueno, y ahí les dejo un minuto la pantalla pegada para que ustedes busquen ahí en la calculadora del celu o en la mismísima calculadora y me digan cuánto da esa varianza. ¿Sí? Yo de igual manera también lo voy a calcular. Les pido que por favor hagan el intento ustedes de hacer la cuentita, justamente para que corroboren el valor que yo voy a anotar o el valor que ustedes digan. Hagan el cálculo. Los espero acá un ratito. Ustedes recuerden la importancia de que lo hagan justamente ustedes para la participación.
Si lo tienen y me quieren compartir o me quieren decir, no hay ningún problema. Yo todavía estoy calculando. Bueno, lo pudieron hacer. Vuelvo un poquito a la videollamada, a ver si hay alguien que lo haya podido hacer. Preguntarles también, hacemos un paratito acá y preguntarles si hasta acá se va entendiendo, si me entendieron. Bien, ahí recién los leo, perdón. Yo no puedo ver nada por el internet, pero trato de seguirlo. Bueno, dale. Me pasa lo mismo, el audio anda bien, pero no tengo imagen. Perfecto, bueno. Bueno, entonces, a ver, anoto el resultado. Anoto el resultado. Ahí 0,70, sí, a mí me dio 0,7077. Perfecto. Sí, coincidimos ahí en ese resultado obtenido. Bueno, les comparto de nuevo pantalla. El valor que me dio 0,77, perdón, 0,7077, para ser un poco exacto, ¿sí? Con que coloquen 0,70 y si se pasó al 7, podemos poner 0,71. No hace la diferencia, obviamente, un decimal o una centésima, no hace la diferencia del resultado de lo que nos dé. Así que bueno, vamos a dejarlo en 0,71 como valor, eso es lo que a mí también me había dado. Y nosotros podemos decir entonces que existe una varianza de 0,70, que si eso lo pasamos a porcentaje, que era lo que yo les decía recién, nosotros tenemos ahí un 70% de confiabilidad. O sea, ¿qué significa la confiabilidad? Bueno, la confiabilidad es que la dispersión no es mucha, estamos casi a un 70% de lo que sería la realidad. 70% significa que es bastante alta, que no es tan dispersa la muestra. Y fíjense que, bueno, eso más o menos ya lo habíamos hablado recién, la dispersión no era mucho, era de 5, o sea, no teníamos mucha amplitud o mucha dispersión, por lo menos entre los datos, ¿sí? Si una amplitud hubiese sido acá mucho más grande, bueno, se hubiese pasado del 100%, o sea, si me hubiese dado 3, y algo, bueno, hay una dispersión del 300%. Significa que entre el valor máximo y el valor mínimo eh, hay muchísimos valores ahí que serían innecesarios o que no aportan datos a la estadística. Bien, vamos entonces lo que es eso, lo que es varianza, ¿sí? El tercer análisis que se hace en una medida de dispersión es la desviación estándar. Desviación estándar o lo pueden encontrar como típica. Desviación típica también lo pueden encontrar. La desviación estándar o desviación típica no es nada más ni nada menos que la raíz cuadrada de la varianza. Significa que la fórmula es prácticamente la misma, pero con una raíz cuadrada, ¿sí? El nombre ya no es ese cuadrado, sino que es ese solo, ¿sí? Y esto que está acá, lo que les decía, es la raíz cuadrada de todo eso. Lo voy a anotar completo, a ver si me sale. Todo esto que está acá, ahí adentro. La fórmula de la desviación estándar, fíjense que es la raíz cuadrada de todo lo que es la varianza. O sea, si ustedes se ponen a ver acá, la fórmula de la varianza es esa, la de la
desviación estándar es la raíz cuadrada de todo esto que está acá. Bueno, si nosotros queremos calcular la fórmula de desviación estándar, ¿sí? Si nosotros queremos calcular la fórmula de desviación estándar, podemos hacerlo de dos maneras. Primero, volver a calcular toda la sumatoria. Y ya sé que me van a decir ustedes, bueno, pero si recién calculamos la varianza, ¿para qué voy a volver a calcularlo? Bueno, es un método de verificación y de tranquilidad que ustedes obtienen si lo vuelven a calcular. O sea, si ustedes vuelven a hacer el cálculo, se van a quedar tranquilos de que lo que calcularon está bien. Porque pónganse a pensar acá porque tenemos 5 variables, pero podría haber sido un número mayor. O sea, podríamos haber encontrado un número más grande o un número mayor de cantidad de elementos para hacer ese cálculo de la varianza. Por eso está bueno repetirlo, porque si lo repetimos estaríamos confirmando o verificando lo que hicimos recién. ¿Qué pasa si no me da 0,70? Si lo vuelvo a calcular y no me da 0,70. Bueno, algo de lo que hice está mal. Entonces, esa es la idea de volver a calcular. Y si estoy seguro y lo revisé y lo volví a hacer una cierta y determinada cantidad de veces, bueno, acá puedo poner la raíz cuadrada de 0,71. Y la raíz cuadrada de 0,71 es igual a 0, y algo seguro, 0,84. Y volvemos otra vez a lo mismo de recién. Hay una confiabilidad o una poca dispersión, teniendo en cuenta que si esto también lo pasamos a porcentaje, me da un 84%. Ese 84% nos está diciendo que la dispersión que hay entre la media y las variables que están ahí no es mucha. Y bueno, si nos ponemos a pensar un poquito, fíjense y vuelvo otra vez un poquito acá a la tabla, el promedio es de 2,32, bueno, no hay mucha dispersión. Dispersión sería que entre el 5 y el 2,32 que había, haya mucha distancia, y entre el 0 y el 2,32 también haya mucha distancia. Por así decirlo, el 2,32 sería como el número que está a la mitad, y para la izquierda o para la derecha tendría, no sé, el valor del 0 o los valores menores, y para la derecha tendría los valores mayores. Bueno, no están tan lejos esos valores mayores y esos valores menores, no están tan lejos de lo que sería ese 2,32. Por eso la dispersión no es mucha. Entonces volvemos a repasar un poquito. Las medidas de tendencia central son 3, media, moda y mediana. Y las medidas de dispersión también son 3, la amplitud, la varianza y la desviación estándar. ¿Sí? Hay otros parámetros de tendencia, tanto de tendencia central como de dispersión, que yo se los he dejado ahí en el archivo. Tenemos percentiles, cuartiles, tenemos otro tipo de análisis que vamos a hacer, pero bueno, en la cátedra de estadística solo vamos a ver estos 6 que les acabo de marcar. Significa que no va a haber tareas, no va a haber trabajos prácticos, no va a haber evaluaciones en los cuales tengamos que calcular algún otro parámetro diferente a esto que estamos viendo acá. Bueno, hasta acá se va entendiendo. Voy a volver un poquito a la videollamada a ver si hay alguna pregunta, si hay alguna consulta, la escriben. O me avisan o me dicen, prenden el micrófono, no hay ningún problema. Bien, ¿se entendió? Profe, buenas tardes. Yo quería consultarle si este tema también entra en el parcial. Sí, 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 sí. Forma parte de lo que es el parcial. Perfecto, gracias. No hay por qué. Bien, ¿alguna otra consulta que quieran hacer? Sí, justamente este tema del análisis de los datos que hemos estado haciendo es la parte de lo que es la unidad 3, en la cual eh, analiza justamente los datos que encontramos. Marita, te leo. Profe, desde la unidad 1 me parece, sí, sí, desde la 1 a la 3.
desde la 1 a lo que veamos hoy. Puede pasar al grupo porque se me corta. Bueno, dale, sí, lo paso al grupo, no hay problema. Si me llego a olvidar, porfa, háganme acordar, reescribime ahí, Marita, el grupo, no hay ningún problema. Bueno, ¿alguna otra consulta? Vuelvo al archivo. Vuelvo al archivo porque, bueno, volvemos un poquito. Ya casi vamos a ir un poquito ya más rápido porque eh, ya entendimos ya entendimos mejor la parte del tema. Y acá ya no hace falta que yo les explique qué es una media, qué es una moda, qué es una mediana, pero cambia un poquito el cálculo de lo que vamos a hacer, va a cambiar un poco con lo que es una variable continua. Recuerden que este ejemplo que nosotros teníamos acá tiene números decimales, tenía números con coma, o tenía números que eran muy grandes, significa que eh, tenemos tenemos un problema con respecto a los cálculos. Entonces, fíjense, ¿cómo voy a calcular yo acá una media? ¿Cómo voy a calcular una media si no tengo un número y una multiplicado por una frecuencia? Entonces, ¿cómo voy a hacer esos cálculos que no puedo hacer porque no son números enteros? Bueno, vamos a ir a eso. Vamos a ir a calcular otra vez la media. Y acá me voy a volver acá arriba, voy a robar la fórmula. Fíjense que la media se calculaba como la variable multiplicado por la frecuencia, sumado todo eso, ¿no? Dividido el total. ¿Cuál es el problema de esta tabla particular, que es la tabla de datos agrupados o la tabla de intervalos, que le podemos decir? Bueno, la tabla de intervalos tiene un problemita y es que la variable xy no está dada como un número. O sea que yo no puedo acá multiplicar este 6, multiplicarlo por un número de lo que esté acá. ¿Por qué? Porque tiene un rango. Ese rango va desde hasta. O sea, tiene un máximo, tiene un límite máximo y un límite mínimo. Bueno, justamente para eso era esta columna de la marca de clase. Si ustedes se acuerdan, la clase pasada yo les dije, bueno, para la clase que viene vamos a utilizar ese valor medio del intervalo que es la marca de clase. Bueno, ¿qué es la marca de clase? La marca de clase es el valor promedio del intervalo. Fíjense que entre 8 y 8,4 el valor medio de ese intervalo es 8,2. Por así decirlo, entonces ese es el valor que está a la mitad del intervalo. Significa entonces que la fórmula mía, esta fórmula ahora, cambia un poquito porque no va a ser esa variable xy, sino que va a ser la marca de clase. Por lo tanto, ahora la fórmula va a ser la sumatoria de las marcas de clase multiplicada por la frecuencia absoluta y dividida por el total. Si ustedes se acuerdan, este era el ejemplo de una máquina que cortaba ciertas y determinadas tiras, bueno, 20 en total, y las cortaba a distintas medidas y arrojaba todos esos datos que estaban ahí. Bueno, entonces vamos al cálculo del promedio. Voy a calcular el promedio de esto. ¿Qué tendría que hacer para calcular el promedio? El promedio va a ser entonces la sumatoria de cada una de estas variables, ¿sí? Que ahora en realidad son la marca de clase multiplicado por la frecuencia. Bueno, la primera marca de clase es 8,2 multiplicado por 6, va a ser 8,2 por 6 más, fíjense que es 8,6 por 3, 8,6 por 3 más 9 por 4 más 9 por 4 más 9,4 por 2 por 2 más 9,8 por 5 dividido el total, que son las 20 tiras. Bueno, recuerden que esto, ahora sí le voy a poner el nombre porque recién me lo olvidé, pero es una X con una línea arriba. A esto se le llama promedio.
y el promedio es el cálculo de eso que está ahí. Bueno, si calculamos va a ser, yo les doy un segundito ahí para que si lo pueden calcular, lo calculen. Yo lo voy a ir calculando y les voy a ir diciendo cuánto me da. Bueno, a mí me da como promedio todo eso 8,94. Significa que el promedio de tiras es de 8,94. Vuelvo acá. A ver si... Bien, era el cálculo. Me sonó un mensajito, creí que estaba entrando alguien a la videollamada. Bien. Promedio entonces 8,94. El promedio de las tiritas es de 8,94. Recuerden que se redondeó, o sea que hay un promedio ya de valores en esta parte, en este número de la marca de clase. Por lo tanto, también sería mucho más efectivo que sumemos todos estos valores y los dividamos por 20 y me va a dar un número más exacto. ¿Sí? No quita que ese 8,94 no esté muy cerquita del valor que podamos llegar a calcular si sumamos todos los datos. Bueno, esa es la media. Vamos a la moda. La moda ahora ya no es un valor, es un intervalo y se llama, en vez de llamarse moda, se llama intervalo modal. ¿Por qué? Y porque justamente el valor que más se repite no es un único valor. Fíjense que acá yo me vengo a la frecuencia y me digo, bueno, ¿cuál es el que más se repite? Este que está acá es el mayor de los valores. Fíjense que significa que este es el intervalo que más veces se repite. Ese intervalo que está ahí es el intervalo modal. Esto que está ahí es el intervalo modal. Lo podemos anotar como intervalo modal. Podemos poner intervalo modal y anotamos justamente cuánto vale el intervalo modal. Bueno, el intervalo modal es de 8 a 8,4. De 8 a 8,4 se encuentra la moda. ¿Sí? Entonces la moda, recuerden, ahora ya no es un número, un solo o un único número, sino que es un rango de números. Bueno, la moda está entre todos aquellos que tienen o que hay tiras entre 8 y 8,4 centímetros, según los datos obviamente que estamos viendo acá. Bien, y vamos a la mediana. Recuerden la mediana, ahora la vamos a hacer de manera más fácil. Si son 20 los valores, recuerden que la mediana estaría en el 10, o sea, 20 dividido 2. 20 dividido 2 es 10. Fíjense que acá el 9 no lo contiene al 10, recién el primer número que contiene al 10, la frecuencia absoluta, es el 13. Por lo tanto, la mediana, en vez de ir a verla acá a la izquierda, porque no hay un valor único, en vez de ir a verla a la izquierda, tenemos que ir a verla a la marca de clase. Bueno, la mediana es 9. Significa que la mediana, ME, es 9. ¿Se entendió? O sea, busco el 10, que es la mitad de 20. El valor más cerquita de ese 10 es el 13, o sea, es el valor que contiene al 10 es el 13. Y en vez de irme hacia la izquierda, como hice recién, no me puedo ir a la izquierda porque recuerden que la variable ahora es un intervalo. Entonces me voy para la derecha y en la derecha me encuentro la mitad de ese intervalo. Bueno, la mitad de ese intervalo es 9, es justamente la mediana o el valor medio de los datos ordenados de mayor a menor o de menor a mayor o de mayor a menor. Y ahí tenemos las tres medidas de tendencia central. Media, intervalo modal, lo que sería la moda, y la mediana. Vamos entonces a las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son la amplitud, la varianza, que me voy a robar de acá la fórmula. ¿Sí? Bueno, y fíjense, vamos a las medidas de dispersión.
o parámetros de dispersión, medidas de dispersión. Bueno, las medidas de dispersión, ya dijimos, son la amplitud, la varianza y la desviación estándar. La amplitud ya la calculamos, si no, no podríamos armar intervalos. Entonces, fíjense, la amplitud ya está calculada, ¿sí? La amplitud acá nos dio 1,81. Por lo tanto, calcular la medida de dispersión amplitud no es necesario porque lo tuvimos que hacer sí o sí para poder armar los intervalos. Fíjense, y volvemos otra vez un poquito a lo mismo de recién. Si la amplitud es muy grande, la cantidad de intervalos va a tener un rango diferente y va a tener muchos más valores adentro de ese intervalo. Por lo tanto, esa primera ya está calculada. La segunda es la varianza. Y la varianza, voy a volver a copiar la fórmula. La varianza se sigue llamando S2 o S a la 2. ¿Y acá qué cambia de esta fórmula? Bueno, si ustedes se ponen a pensar, va a cambiar lo mismo. XY no es un número, ¿sí? XY ya pasa a ser un intervalo. Entonces, para poder aplicar la fórmula de varianza, en vez de decir XY, acá va a decir MC, o sea, la marca de clase. ¿Qué valor? Que el valor va a estar dado acá, en este número que está ahí, está la marca de clase. Entonces va a ser la marca de clase menos el promedio que ya lo sacamos, que es 8,94, dividido el total, que va a ser 20. ¿Sí? Bueno, yo acá lo voy a dejar anotado. Lo voy a dejar anotado. Y después ustedes, les pido, se encarguen de corroborar o calcular nuevamente ese valor que está ahí. Bueno, vamos a dejarlo escrito. Se llama S2, la varianza, o S a la 2, ¿sí? Y acá, fíjense, lo único que traté de traerme son los valores de la marca de clase. Pero bueno, vamos a ver si los puedo meter todos ya directamente en la fórmula. Bueno, la marca de clase, la primera marca de clase va a ser 8,2. El promedio dijimos que era, si ustedes se acuerdan, era 8,94. Si lo elevamos al cuadrado, nos da esos valores que están ahí. Voy a checar un poco la letra para que nos entre el cálculo completo. Bueno, 8,2. Bueno, y eso, además de todo eso, tiene que estar multiplicado por la frecuencia. Que la frecuencia acá, fíjense que nos da frecuencia de 6. Vamos a multiplicar eso por 6 más, y vuelvo a repetir la operación, pero esta vez obviamente con la segunda marca de clase. La segunda marca de clase era 8,6. Debe ser 8,6. Voy a cambiar acá. Menos 8,94 elevado al cuadrado y multiplicado por la frecuencia. La frecuencia, fíjense que la frecuencia es 3, por lo tanto vamos a multiplicar por 3. Más, otra vez, la tercera marca de clase va a ser 9. 9 menos 8,94 elevado al cuadrado, multiplicado por, me voy acá, su frecuencia absoluta es 4, por 4, por 4, más 9,4, que es la siguiente
9,4 por, vamos a la frecuencia ahí del 9,4, es 2. Y la última, 9,8 menos 8,94 por 5, que es la cantidad de veces que se repite en ese intervalo algún valor de dato. Fíjense ahí arriba, acá, aparece ahí el 5. Por lo tanto, es por 5. Divido 20 y ahí estaría lo que va a ser la varianza. Este que está acá, este cálculo, no me quería pasar mucho tiempo haciendo los cálculos. Este valor, este resultado que está acá, lo voy a dejar para que lo calculen ustedes, se lo voy a dejar para que lo calculen ustedes, así podemos debatir un poquito enseguida algunos temas del parcial y todo, y ya entendiendo como que nosotros ya calculamos recién una varianza, bueno, ahora vamos a tener que hacer exactamente lo mismo. Bueno, y para lo que sería la desviación estándar, para lo que sería la desviación estándar, lo dijimos recién, es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces acá, se llama, la desviación estándar se llama S, no se llama S cuadrado, y lo único que se le agrega a todo esto que vimos acá es la raíz cuadrada. Yo lo voy a dejar expresado. Obviamente ustedes pueden sacar la raíz cuadrada del resultado, pero va a tener que ser corroborando que lo que hayan hecho está bien. Entonces, el resultado va a estar dado por la raíz cuadrada de todo este cálculo que han hecho, que sería la varianza. Bueno, acá me voy a volver un poquito para arriba porque creo haber detectado un pequeño error en el cálculo de la varianza de recién. Y sí, fíjense que acá no está multiplicada por ninguna de las frecuencias. Hay que arreglar esa partecita. Fíjense que la fórmula es multiplicada por la frecuencia y recién en la varianza de recién no hemos multiplicado por la frecuencia, ¿sí? Lo aclaro porque tengo que multiplicarlo por 2, por 6, por 5, por 8. Acá este resultado iba por 2, este iba por 6, por 5 este, por 8, que es el que da la moda. Este que está acá era por 2 también, y el último era por 2. Se los aclaro porque, bueno, ese en la vorágine de la velocidad con la que lo resolvimos recién, nos comimos, o me comí, ese pequeño detalle. Por lo tanto, ojo con este valor, ojo, alerta con ese valor, quizá no es ese el valor, y mucho menos va a ser este otro el valor de la desviación estándar. Así que lo quería aclarar porque me pareció ahora cuando estábamos calculando que algo nos había faltado ahí, y quería subsanar justamente ese pequeño error. Bueno, esto que está acá, lo que es la varianza y lo que es la desviación estándar, eh, lo vamos a dejar, lo voy a dejar para que lo calculen ustedes, así antes de las 5:30 podemos charlar un poquito de lo que va a ser el parcial. Y obviamente dejarlo también en una grabación para que cuando les compartan la grabación, justamente también aparezca este pequeño dato que damos del parcial. Bueno, vuelvo otra vez a la videollamada. Ustedes me dicen si se entendió, si no se entendió. Ahí enciendo otra vez un poquito mi cámara, así los veo. Bien, bueno. Detengo presentación. Pregunto, ¿se entendió lo que estuvimos haciendo? Me escriben, me avisan, me levantan algún dedito. Sí, profe, se entendió. Bien, perfecto. Buenísimo.
Perfecto. Bien. Bueno, vamos entonces a un pequeño paneo, un pequeño resumen de lo que va a ser el parcial. En el parcial entra lo que es la unidad 1, 2 y 3. Todas hablan prácticamente de lo mismo. En la primera hacemos hincapié en lo que es la definición, en lo que es toda la parte teórica de lo que es la estadística descriptiva, en donde seguramente dentro del parcial van a encontrar alguna pequeña pregunta teórica. Digo pequeña porque va a estar más concentrado en que ustedes puedan hacer un pequeño análisis de los datos, un pequeño cálculo de los datos, y no tan concentrado en si saben para qué sirve o cómo es el tema de la estadística. Entonces, van a haber preguntas de teoría, pero preguntas sencillas de teoría. O sea, las preguntas de teoría que vamos a tener van a ser, por ejemplo, qué es la estadística descriptiva, a qué se dedica la estadística descriptiva, qué es una variable continua, qué es una variable discreta, cuáles son los tipos de variables que hay, variables cuantitativas, variables cualitativas. Va a haber un mix de ese tipo de preguntas en lo que es la unidad 1. En lo que es la unidad 2 ya estamos hablando de lo que es frecuencia. Ahí sí hacemos un poquito más de análisis de los datos. Hicimos ya un ejemplo, el mismo que acabamos de retomar para la clase de hoy. Un ejemplo en donde ya tomamos un dato específico, eh, un dato que justamente tiene o involucra variables, variables cuantitativas discretas y variables cuantitativas continuas. Y ya preguntamos, bueno, ¿qué es una frecuencia absoluta? ¿Qué es una frecuencia relativa? ¿Qué es una frecuencia porcentual? Eh, ¿Qué es una frecuencia acumulada? Una pregunta de ese estilo o una pregunta de esos estilos podemos llegar a encontrar. Y de la unidad 3, que es la unidad que acabamos de empezar ahora, o sea, que hemos hecho. Ahí está, ¿me escuchan? Se me apagó el micrófono. Bien, les decía que de la unidad número 3 va a el tema que vamos a ver, es justamente el desarrollo de lo que acabamos de ver ahora, que son medidas de tendencia central y medidas de dispersión, ¿sí? Dentro de las medidas de tendencia central, moda, media y mediana, y dentro de las medidas de dispersión, lo que son amplitud, varianza y desviación estándar, ¿sí? Con un pequeño ejemplo o un pequeño ejercicio en donde ustedes tengan que calcular una amplitud, tengan que calcular algún promedio, alguna desviación estándar, eh, justamente alguna varianza, ¿sí? Ahí no vamos a hacer hincapié en para qué sirve o qué significa, sino que directamente en el valor numérico. Tengan en cuenta algo que, por ejemplo, si estamos hablando de, no sé, volvemos a traer los ejemplos de recién, pero si estamos hablando de cantidad de hijos y a mí en promedio me da 22 hijos, es algo que no tiene lógica con respecto a lo que estamos calculando. Entonces, medio como que también veamos el tema de los números que me den, de revisarlos de manera lógica. O sea, si estamos hablando de entre 0 y 5 hijos, un promedio no me puede dar 20, no me puede dar 10, no me puede dar negativo. eh, Varianzas y desviaciones estándar y todos los valores que hemos visto ahora son análisis de datos, no pueden ser, los análisis de datos por lo general no pueden ser negativos, o sea, no vamos a encontrar análisis negativos justamente porque los análisis los estamos haciendo en cantidades, en porcentajes, justamente estamos hablando de hijos, libros, bueno, esos pequeños ejemplos. Entonces, nada, tengamos en cuenta que no me pueden dar menos 5 hijos, menos 3 libros, pequeños, pequeños detalles que, bueno, se nos pueden escapar cuando metemos los dedos en la calculadora, cuando hacemos un cálculo. Fíjense que las fórmulas son elevadas al cuadrado, entonces no hay manera de que me dé un número negativo y, bueno, nada, atentos a ese tipo de resolución. El parcial puntualmente va a estar habilitado a partir del 30, tiene una duración hasta el jueves 3, o sea, va a estar habilitado desde el 30 hasta el 3 de
30 de septiembre hasta el 3 de octubre. Y va a ser un formulario, un cuestionario que va a estar subido a la plataforma con aproximadamente 10, 15 preguntas, pueden ser un poco más, un poco menos, algunas de opción múltiple, algunas de desarrollo, algunas en las que ustedes tendrán que seguramente subir algún ejercicio, alguna resolución de cómo lo hicieron. Está hecha sobre un banco de preguntas de 100, 150 preguntas. Significa que si por cada uno sacamos unas 5 o 10 preguntas para cada parcial, difícilmente se le repita. El intento, tienen un solo intento para poder resolverlo. Es secuencial, o sea, no me puedo volver a la pregunta anterior. O sea, termino de responder esa pregunta, paso a la siguiente, termino de responder esa, paso a la siguiente. Y si me salteo 3 preguntas y después me quiero volver para atrás, no puedo. O sea, va a ser secuencial. Significa que voy respondiendo en la medida en la que me aparece la pregunta en la pantalla. Van a tener, va a ser sin límite de tiempo, en el sentido de que es el momento en el que ustedes lo quieran abrir. O sea, en el momento de que lo abran al parcial, van a tener un tiempo estipulado que va a ser de aproximadamente 3 horas y media, para que ustedes resuelvan ese parcial. Me refiero a que va a ser sin tiempo entre el 30 y el 3 de octubre. O sea, entre el 30 y el 3 de octubre ustedes lo pueden abrir en el momento que ustedes quieran. El 3 de octubre se cierra y bueno, todas las personas que no hayan contestado ese parcial van a quedar directamente en la instancia de recuperación. Así que bueno, nada, esto después les comparten, les sigo insistiendo, yo no administro las grabaciones de las clases. Por eso las grabaciones no dependen de mí. Yo hice todo lo posible para que les llegaran las grabaciones de la clase a ustedes lo antes posible, pero bueno, ya creo que se normalizó el asunto y van a empezar a estar publicadas ahí en el canal de YouTube apenas terminemos de grabarlas. Así que bueno, nada, esperemos que este esté lo antes posible, cosa de que ustedes ya a partir del 30 ya puedan empezar a rendir todo aquel que quiera rendir el parcial. Bueno. Bueno, profe, No sé muchas si gracias. hay alguna consulta, si hay alguna pregunta que quieran hacerme. Profe, los ejercicios serán similares a lo que hemos visto en los MIT, ¿no es cierto? Sería las Sí, sí, variables, sí. ir desarrollando. Sí, 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 Bien. sí. A ver, van a haber algunas preguntas en las que, por ejemplo, yo te voy a decir, indique si es una variable continua o una variable discreta. Indique si es una variable cuantitativa o cualitativa. Y te voy a poner, no sé, el color de ojos, no sé, la cantidad de dedos en la mano. Entonces, nada, ahí te vas a ir dando cuenta de manera también intuitiva, decir, bueno, mira, si es una variable continua, una variable quali, una variable quanti, una variable discreta, una variable continua. Bien, profe, muchas gracias. No hay por qué, pero voy a tratar de que sea lo más parecido a lo que hemos visto, justamente por el desarrollo de cada una de las clases. El tema gráfico, porque lo había dado en la teoría, no, en los gráficos no los voy a poder evaluar, no van a entrar gráficos, porque lo expresé en la clase pasada y no hemos tenido el tiempo de desarrollar. Ya cuando entremos en la siguiente unidad, que en la siguiente unidad hasta alcanzamos a ver lo que es un poco de probabilidad, voy a necesitar sí o sí los gráficos. Entonces, en esa unidad puntual vamos a hacer gráficos y vamos a analizar gráficos estadísticos. Así que no es algo que no lo vamos a ver a lo largo de la cursada. Así que vamos a retomar seguramente gráficos de torta, gráficos. Pero bueno, están en las primeras unidades porque justamente forma parte de la estadística descriptiva. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta, si hay alguna otra pregunta. Bien, detengo la grabación entonces. Bien, perfecto.